de Epicentro. Hoy presentamos. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál de estos dos billetes tiene más valor? Escucha bien la pregunta. No estoy preguntándote cuál de estos dos te gusta más, cuál de estos dos quisieras, cuál de estos dos tienes en tu billetera. No. ¿Cuál tiene más valor? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿El mismo valor? ¿Seguros tienen el mismo valor? Porque el de la izquierda yo lo veo como arrugadito, como que viejito, como que ya no tiene nuevos conceptos, como que tiene una escuela antigua. ¿Tienen el mismo valor? Al de la izquierda yo lo veo con unas manchas ahí. Parece que fuera un tatuaje, unos colores raros. ¿Tienen el mismo valor, hermanos? Pero yo lo estoy viendo ahí con un poco de tierra, como que está sucio, ¿no? A mí no me gusta el chisme, yo no genero chisme, yo nada más lo consumo. Y me han dicho que ese billete viene del basurero. ¿Cuál tiene más valor? Exactamente. Los dos billetes tienen el mismo valor. Y espero que se haya entendido la analogía con la que estoy diciendo, porque muchas veces así somos las personas. Venimos de contextos diferentes, pero en el fondo tenemos el mismo valor. ¿Por qué? Porque nosotros bien podríamos ser ese billete. Y quiero que con esto en mente, por favor, leamos lo que dice la palabra en Mateo 25, del 14 al 30. Y esto habla acerca de la parábola de los talentos. Muchos hemos escuchado esta parábola, ¿no? Un hombre que venía y dice la palabra que esto es así es el reino de los cielos, como un hombre que a emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y sabemos la historia, ¿no? A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Sabemos también en qué termina esta parábola. Aquel que se fue entregado 5 talentos lo produjo y le entregó al Señor 10. El que fue entregado con 2 talentos también lo produjo y fue entregado 2. Y aquel que tenía 1 talento lo enterró por temor, dice la palabra, y al final le entregó ese mismo, ¿sí? A través de esta parábola hay muchas enseñanzas, ¿no es cierto? Cómo ser buenos administradores, por ejemplo, porque ahí está la promesa que aquel que es fiel en lo poco, el Señor lo pondrá en mucho. Pero por el día de hoy, yo quiero que tú te fijes en esta parábola como el talento. Ese talento puedes ser tú o puedo ser yo. Acá no se trata de que te compares con el hombre que vino a dar los talentos. Acá no se trata de aquel que eres como administrador, sino aquí se trata de que tú y yo bien podríamos ser estos talentos. ¿Por qué yo puedo atreverme a decir que somos estos talentos del Señor? Porque uno de los propósitos del talento entregado a estos administradores era que se reproduzcan, que no solamente terminen 5, sino que terminen como 10. Que si se fue entregado 2, que ahora sean 4. Y este sentido de reproducción fue entregado del corazón de Dios hacia el hombre desde un inicio. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios en Génesis 1:28. Cuando el Señor crea a Adán y crea a Eva, les da esta orden. La orden de Dios de reproducirse hacia la humanidad fue desde un inicio. Mira lo que dice ahí. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplicaos. Llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar y las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Fíjate en esas dos palabras: sed fructíferos y multiplicaos. Esta es la orden de Dios, que nosotros nos reproduzcamos. Y esto, como dice anterior, es una bendición. Es una bendición reproducirse. Entonces yo puedo atreverme a decir que somos esos talentos de Dios, ¿sí? Ahora fíjate en algo, pensando en la parábola de los talentos.
No es lo mismo ser un solo talento, ser un billetito de $1 como el de la imagen de inicio, a que seamos 5 billetitos de $1. ¿Quién tiene más alcance? ¿Quién tiene más poder? ¿Con qué podrías tú comprar con $1? Seguramente un pan, un sobrecito de café y ya tienes un desayuno, capaz y te alcanza para un huevo. Pero ¿qué pasa si tú tienes 100 de esos? ¿Te imaginas tener ahora mismo 100 billetes de $1? Yo con eso ya ni trabajo, hermanos, pero bueno, para la imaginación. Si tú tienes 100 de esos, no vas a dar de comer a 100 personas, 100 desayunos. Te va a alcanzar para por lo menos 150 o 200 desayunos. ¿Te das cuenta la bendición que resulta que nosotros entonces seamos fructíferos? Esto no se trata de que vivamos solos, de que vivamos apartados, sino que el Señor quiere que nosotros nos unamos. Porque cuando nosotros estamos unidos, y no solamente unidos, sino como ha venido repitiendo el pastor estas semanas, que estemos unánimes. Porque cuando estamos unánimes, entonces nosotros vamos a hacer más fuerza, vamos a lograr más cosas. Los sueños de uno ya no será solo tu sueño, sino será el sueño de muchos, y eso se va a alcanzar. Imagínate como iglesia si eso pasa. Que no solamente trabajes por tu lado, que no solamente ores por tu lado, sino que adoptes esta visión de que yo necesito ser uno con mis hermanos. Esta iglesia va a crecer, hermanos. Esta iglesia va a ser muchísimo más grande. Un solo culto no va a quedar, va a quedar corto aquí. Van a haber 2 y hasta 3 cultos, como pastor también me dijo el Señor eso. No serán 2, sino que serán 3 cultos, porque la orden para esta iglesia es de que se fructifiquen. Ahora bien, sigue pensando que eres ese talento de Dios. Y como ese talento de Dios, muchas veces fuiste entregado en manos de un administrador. ¿Quiénes son esos administradores? Puede ser un líder espiritual, puede ser un padre, una madre, un jefe. El Señor te puso en esas manos, no manos equivocadas, porque el Señor no se equivoca. Ese era el padre que tú necesitabas, esa era la madre que tú necesitabas, ese era el líder que tú necesitabas, pero posiblemente sí son manos inexpertas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen las herramientas, que no tienen el recurso psíquico para sacar lo mejor de ti. Ellos no pudieron hacer que tú seas fructífero. Al contrario, ¿qué es lo que hace? Por temor, te enterraron. Ellos no sabían cómo tratar con una persona como tú. Tuvieron miedo. ¿Y entonces qué hace? Te entierran. Porque no saben lidiar con alguien como tú. De ahí que vienen muchos conceptos de que, este es un hijo rebelde. Mejor no le hago caso, mejor le castigo. No. Lo que pasa es que el diseño de ese niño te supera. Y a veces no podemos lidiar con esto y preferimos avergonzarlo. Este es mi hijo mayor, el más bonito, el ingeniero, acá está el guapísimo, el obediente, y el chiquito, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es una forma de enterrarte. A lo mejor en tu trabajo tienes un talento que sobrepasa aún el de los jefes y no pueden lidiar con eso. No saben qué hacer con tanto talento. Es mejor hacerte la vida imposible. Es mejor darte los peores trabajos. Esto significa ser enterrados. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando tú eres enterrado? Fíjate, piensa por un momento en este talento que fue cavada a la tierra, puesto ahí y puesto tierra encima, para que nadie lo vea, para que nadie lo escuche, para que no sea fructífero. ¿Sabes qué pasa con esas personas? Que en algún momento todos hemos pasado por ahí, hermanos. Que nos sentimos menos que todos. Que sentimos que todos son más grandes que nosotros. ¿Por qué? Porque a veces sentimos que estamos bajo esa tierra, que estamos
escondidos. Y lo que es peor, porque en la parábola de los talentos, el Señor le dice a este hombre que enterró la moneda por temor, que aunque sea lo hubiese dado al banco, ¿verdad? Para que le rinda intereses. Y esta acción de dar al banco es quizás el menor de los negocios, porque un banco te va a pagar poquísimo interés. Vas a ganar, por supuesto que sí, pero es bien poquito lo que vas a ganar. Vas a ganar mucho más si lo inviertes, ¿no? Pero ni siquiera fuimos entregados a un banco. ¿Quién es ese banco en nuestra vida? Ese banco son esas personas, son esas instituciones, son esos ministerios que pueden hacer de ti una mejor persona. La escuela, por ejemplo, puede parecer un banco. ¿Por qué? Porque yo como padre a veces no puedo educar a mi hijo en todo lo que él necesita, ciencias, por ejemplo. Entonces le envío a alguien más que lo eduque. Si ves cómo yo voy poniendo en un banco el talento que me fue dado para que sea más. Pero a veces ni siquiera eso han hecho con nosotros. No han hecho uso de estas personas externas para que saquen lo mejor de mí. Y el banco está a la vuelta de la esquina, hermanos. Miren, ustedes a mí pueden venir acá y pueden preguntarme lo que quieran. Yo les voy a responder. ¿Quieren saber cuántos kilómetros tiene de longitud la Tierra? Yo les respondo. ¿Cuántos habitantes hay en todo el mundo? Yo les respondo. Lo que ustedes quieran pueden venirme a preguntar. ¿Porque sé demasiado? Por supuesto que no. Porque yo hago uso de mi banco. Y esa es la manera en que nosotros hemos educado a nuestros hijos. No lo sabemos todos, pero yo voy a informarme, yo voy a capacitarme. Y si es que yo no puedo ser un buen padre, yo voy a buscar de alguien que sí lo sea para aprender de él. Si yo no puedo ser un buen profesional, por ejemplo, entonces yo voy a aprender de alguien, yo voy a capacitarme para ser alguien mejor. Y a veces ni siquiera hasta eso hemos llegado, a ser un banco. Seguimos con la parábola de los talentos. No se me pierdan, ¿no? ¿Qué pasa en un momento cuando el Señor dice que viene a hacer cuentas? Vengo a arreglar cuentas con ellos. Y el Señor dice, ¿verdad? ¿Sabes qué significa este arreglar cuentas? Este arreglar cuentas significa que va a haber un tiempo de crisis. Y vas a entrar en una crisis. ¿Crisis para aquellos que fueron administradores y recibieron los talentos? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque para aquel que lo hizo bien, ojalá lo haya hecho bien, ya viene el dueño. Ojalá me halle fiel y me entregue más. ¿Crisis para el que no lo hizo el trabajo correcto? Por supuesto que sí, ¿no? Tengo miedo, lo enterré y ahora ya vienen a reclamarme. Ojalá no se enoje. Pero para aquel que es talento, también viene una crisis, viene una remoción. Porque ¿qué significa que el Señor venga a hacer cuentas? Que la tierra donde fuiste sembrado va a ser removida. Es decir, el Señor te va a comenzar a incomodar. En ese grupo social donde tú estabas, el Señor te va a comenzar a incomodar. En ese trabajo el Señor te va a comenzar a mover. La tierra va a tener que ser removida. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es sacarte de ese entierro. Para el Señor nada es pérdida, todo es ganancia. Y las crisis también van a ser ganancia. ¿Sabes qué significa la crisis cuando tú eres ese talento escondido? Significa que el Señor va a sacarte de ahí y te va a poner en más. Te va a poner donde realmente hagan de ti un ser fructífero. Eso es la crisis. Entonces fíjate cómo la crisis muchas veces para nosotros es una bendición, y de hecho que lo es. Ahora mismo estamos pasando por una crisis. No es normal. No recuerdo yo en todos mis 30 y tantos años que tengo. No, mentira. No recuerdo que hayamos tenido apagones de tantas horas. Es una crisis. ¿Qué significa? El Señor está removiendo. ¿Por qué? Porque quiere entregar sus talentos
depositarlos en lugares y en personas donde saquen lo mejor de ellos. Y Epicentro, ese es un lugar. Aquí hay buenos administradores. Este es un lugar de crecimiento. Este es un lugar donde la gente va a venir y va a sacar lo mejor de sí. Vamos a ser fructíferos, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Cuando tú sientas entonces que vienen estos remesones, que no me estoy sintiendo bien en el lugar que estoy, no estoy cómodo, ¿sabes qué está pasando realmente? Alguien está orando por ti. Alguien está pidiéndole a Dios tu talento, tu servicio. Y el Señor entonces, obvio, que te va a sacar de donde has sido sembrada, de donde has sido enterrado, y te va a poner en un lugar donde van a administrar bien. Y te van a poner con más y serás mucho, pero mucho más. Y claro, en esto podríamos decir, ay no, Señor, tan bonito que yo estaba ahí enterrado. No, yo estaba tan cómodo con mis 2 moneditas nada más. Pero eso no ese es el sentir del Señor. El Señor quiere que seamos muchísimo más, que no te quedes ahí. Ese lugar de entierro solamente es un lugar pasajero. Ese no es tu destino. Tu destino es que estés con los 5. Tu destino es que en compañía de muchos alcances muchísimos más. Y por eso el Señor permite estas remociones. Ok, ahora voy a hablar acerca de alguien que experimentó todo esto. Esto que estoy hablando de cómo una persona puede ser enterrada, ya lo experimentó él. Y estoy hablando de José. Lo ubican a José, ¿no? Aquel que tenía su túnica de colores, aquel que era envidiado por muchos, querido por pocos. Y José es un gran ejemplo de lo que significa ser un talento enterrado. Y vamos a ir revisando algunos versículos. El primero está en Génesis 37, 23. Y te vas a dar cuenta cómo van a ocurrir 3 cosas importantes. La primera, que tú te fijes cómo sí efectivamente ha sido enterrado. La segunda, cómo es que el Señor le saca y le pone en más. Y lo tercero, lo que pasó en el corazón de José. Fíjate entonces en Génesis 37, 23 dice: y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. ¿Qué pasaba con los hermanos? ¿Qué pasaba con estos hermanos? Tenían miedo de José. Tenían miedo de ese liderazgo. Ellos no podían creer que siendo el más chiquito, siendo el más débil, el más inexperto, iba a gobernar sobre ellos, iba a tener autoridad sobre ellos. Eso era algo con lo que ellos no podían lidiar. ¿Qué hicieron entonces? Tenemos que matarlo. No lo matemos, dice uno de los hermanos. Más bien, enterrémosle. Y le ponen en un pozo. Ahí fue enterrado. Ahí fue su primer entierro. Mira, como una monedita, fue enterrado. Génesis 37, 28. ¿Qué es lo que pasa acá? Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo. Y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. El Señor le saca de este entierro y lo pone en un mejor lugar. ¿En qué? En manos de comerciantes, que efectivamente eran mejor que sus hermanos, que nada más eran pastores. Un comerciante va a tener mejores ingresos que un pastor, como hasta ahora, ¿no? Entonces el Señor le quita ese entierro y le pone en un mejor lugar. Génesis 37, 36. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y otra vez pasa a un mejor lugar. El Señor coge la vida de José y le pone en manos de mejores administradores. Ya no son solamente comerciantes. Ahora son ¿qué?
era Potifar, era el capitán de guardia. Fija cómo se lo entrega a un mejor administrador. Génesis 39, 19 y 20. Pasa la historia de la mujer de Potifar, ¿no es cierto? José era muy guapo, le quiso seducir. Obviamente él no accedió, sino salió corriendo y fue puesto en la cárcel. Génesis 39, 19 dice: y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló, diciendo: esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. 20. Y entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se cerraban a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Un segundo entierro para José. Ahora, fíjate un poco la escena. Tienes a una persona que has puesto muchísima confianza, que ha dado muestras de su testimonio, que no ha sido falto en nada, y de pronto viene tu mujer y te dice: me quiso seducir. No lo vas a poder creer. Pero para quienes tenemos más de 19 años de casados, sabemos que lo más sabio es creerle a la esposa, ¿no es cierto? Entonces, obvio, ahí venía este conflicto. Por un lado, José, que yo sé que me está diciendo la verdad, y por otro lado, no quiero meterme en problemas con mi esposa. ¿Qué tengo que hacer? Otra vez, temor. No puedo lidiar con esto. Voy a coger este talento y lo voy a enterrar. ¿En dónde? En la cárcel. Esta situación superaba a Potifar. No era algo que él podía controlar, que lo podía resolver. Entonces es lo mejor, lo más fácil. Y lo entierra. ¿En dónde lo entierra? En la cárcel. Génesis 39, 20 era este, ¿no es cierto? Génesis 41, del 39 al 41. Y Faraón, hijo de José, dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. 40. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes, y solamente en el trono yo seré mayor que tú. ¿Saben la historia? ¿Qué es lo que pasó ahí en la cárcel? Fue reconocido como alguien de parte de Dios que puede interpretar sueños. Alguien estaba necesitando de este don, de este talento, de esta forma de mover de Dios, y hace uso de José y sus habilidades y dice: wow, este hombre yo lo quiero para mí. Y lo saca otra vez, lo desentierra. El Señor permite que salga de este hueco que era la cárcel y le pone en manos de un mejor administrador. Ya no solamente era el capitán de la guardia, no. Este ya era el rey de todo Egipto. Entonces fíjate cómo José ha venido, su vida ha venido trabajándose de victoria en victoria. Doloroso, por supuesto que sí, pero el corazón de Dios es que esos talentos tienen que ser desenterrados y puestos en manos de mejores administradores. Génesis 41, 52. Y el segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo Dios: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Mira este tesoro, mira esta convicción de José. Obviamente que cuando José llegó a esa tierra, llegó sin familia, llegó sin hijos, pero fue fructífero, llegó a tener hijos, llegó a tener familia, llegó a tener una buena posición. ¿Y a qué le atribuye él este bienestar que sentía? A la tierra de su aflicción. Porque a veces esa tierra que nos ponen encima para escondernos, eso hace que nosotros estemos gestando dentro de nosotros algo grande, algo de multiplicación, algo de fructividad. Yo no sé qué es lo que Dios tiene, pero Él va a sacar los talentos escondidos que tienes en ti. No importa cuánta tierra te hayan puesto, pero el Señor va a remover eso y va a sacar lo mejor de ti. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Bendita sea la tierra de la aflicción. Benditos los padres que te dieron, benditos los líderes que tuviste,
Benditos los jefes, porque realmente ellos no lo saben, pero ahí debajo de la tierra está sacando lo mejor de ti. Está por venir. Espera, nada más espera. Hemos visto entonces en José estas dos cosas. Primero, cómo realmente una persona sí puede ser enterrada. Segundo, cómo Dios actúa como el dueño de los talentos, los saca de los pozos y lo pone en un mejor administrador. Y lo tercero, ¿qué es lo que pasó en el corazón de él? Y hermanos, lo que tengo que decir es muy fuerte, presten mucha atención. Mira, la Biblia habla algo que se llama impartición. Por ejemplo, los apóstoles, cuando querían impartir el Espíritu Santo, imponían las manos sobre la gente e impartían el Espíritu Santo, ¿cierto? Quiere decir que muchas veces nosotros impartimos de lo que somos y de lo que tenemos, es decir, ministramos, damos de esa esencia que nosotros tenemos y que a veces no se ve. Lo que se ve es lo que está ahí parado delante tuyo. Ustedes me ven a mí, que están escuchando la prédica, pero ¿qué les estoy transmitiendo yo? Eso es lo que no se ve, pero que existe, que es real. Y en el caso de José, eso pasó. Fue tantas veces enterrado que fue ministrado, fue impartido con este temor. Lo pusieron acá porque tenía temor y eso es lo que él tenía. Entonces él tenía dentro de sí cierto temor. ¿Temor a qué? Temor a no confiar en las personas. ¿Cómo voy yo a confiar en esta persona a lo mejor y termino en la cárcel? ¿Cómo yo puedo confiar en esta persona? A lo mejor me quiere robar. ¿Cómo yo puedo confiar en alguien así si ya la vida me ha hecho daño? Entonces él creció con eso. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo de eso? Leamos Génesis 42:7. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, ¿no? Entonces, saben la historia. Ya José es administrador en todo Egipto. Llega a la época de las vacas flacas, de las vacas gordas, las flacas, la escasez. Entonces los hermanos vienen a Egipto para pedirle alimento para llevar a su nación. Él no se hace pasar por sus hermanos. Además, toda su apariencia fue cambiada a como tenía que ser un administrador de Egipto. Entonces, cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos. ¿Y qué? Y les habló duramente. ¿Qué es lo que estaba diciendo José? No me quiero otra vez involucrar. No quiero darte otra vez el corazón a mis hermanos porque ya me hicieron algo, porque ya me enterraron. Tenía eso ahí. Tenía ese dolor en el corazón. No querer darse a las personas porque seguramente alguien ya te hizo algo. Normal, por supuesto que sí. Te deja heridas. Génesis 43, 29 al 31. Fíjate en esto. Al alzar él sus ojos y ver a su hermano Benjamín, porque ya le trajeron a Benjamín, al menor, al hijo de su madre, dijo: ¿este es vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios te imparta su favor, hijo mío. 30. Y José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su aposento y lloró allí. ¿Qué es lo que está pasando? Tenía un cariño entrañable, mucho más que quizás con sus otros hermanos, con Benjamín, porque él sí era hijo de padre y madre. Y cuando lo ve, a ese hijo amado, a ese hermano amado, él, tú o yo, cualquiera, que capaz nos lanzamos. No he visto a alguien a los tiempos, pero cómo te he extrañado. He soñado con este tiempo, con este momento mucho tiempo, y quiero abrazarte. José no podía. Estaba tan dañado su corazón que él no pudo hacer eso. Fue lo mejor esconderse, llorar por aparte. Mira cómo puede dañar los sentimientos, cómo puede dañarnos las emociones, eventos
que pueden ser muy traumáticos en la vida de una persona. Ahora entiendes entonces por qué ese administrador que te tocó como padre, como madre, como líder, no podía darte lo que tú estabas esperando. No sabes tú todas las heridas que esa persona pudo traer. Y a lo mejor de eso también te da. Y quizás de eso también fuiste ministrado. Y estos daños causan heridas en nuestro corazón, nuestra alma queda herida, pero también causa daño en nuestra forma de actuar. Y quiero hablar puntualmente del temor. ¿Sí? ¿Qué es el temor? El temor es una emoción. Bueno, existen emociones agradables y desagradables. Las agradables son la alegría, la felicidad. Eso no nos preocupa. Nadie nos ha dicho, pastor, deme un consejo porque estoy tan feliz. Podemos lidiar con eso. Pero existen las emociones desagradables. El miedo, la tristeza y el temor. Estas emociones a veces nos causan una mala jugada. Bueno, primero tenemos que saber que todas las emociones fueron creadas por Dios. Y todo lo que creó Dios es bueno. ¿El temor es bueno? Por supuesto que sí. Fue creado para algo. ¿Sabes para qué fue creado el temor? El temor te va a ayudar para que tú huyas de donde hay peligro. Y así mismo reacciona el cuerpo humano. Cuando estamos enfrentados hacia una escena de temor, ¿sabes cómo reacciona el cuerpo? Toda la sangre se va a las piernas, a los músculos más grandes del cuerpo humano. Esto te permite correr. Tú te quedas pálido porque la sangre deja de circular del rostro y tiene que ir corriendo a las piernas. ¿Sabes qué más pasa con tu cuerpo? Tus pupilas se dilatan. ¿Por qué? Porque tienes que saber por dónde es mejor salir corriendo. Entonces, fíjate cómo las emociones sirven para algo. Lo mismo pasa, bueno, hay otra explicación de cómo funciona la ira y otra de cómo funciona también la otra emoción que les dije. ¿Cuál era? La tristeza. Ok, pero estamos enfocados en el temor, que es el punto, ¿no? Entonces es bueno, fue creado por Dios y nos sirve para algo. Pero cuando esta emoción nos hace quedar mal, nos juega una mala pasada, cuando esta emoción nos boicotea la vida, cuando hace que nos desviemos de un propósito. Y te voy a poner un ejemplo como para que se entienda. Supongamos que a mí de chiquito me dejaron encerrado en un auto hasta que mi madre o mi padre fuesen a hacer alguna gestión. Me despierto porque a lo mejor estaba dormido y me encuentro solito en el auto, ¿no? Asustado, no está un padre ahí. Este evento traumático causa algo en ese niño, ¿verdad? Obviamente este niño va a llorar. Viene el padre, no se demoraba mucho y abraza al niño, le pide perdón inclusive. Cuando este padre llega a casa, el niño llorando, la esposa le va a preguntar, ¿qué pasó? Y obviamente le va a contar. ¿Sabes qué va a decir la esposa? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Porque así pasa muchas veces. Los papás tenemos unas ideas, pero gracias a Dios que hay unas esposas que nos ponen en órbita, ¿no es cierto? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? El niño podía quedarse sin oxígeno, porque también hay las que exageran, ¿verdad? Y eso escucha el niño, me voy a quedar sin oxígeno. Y comienza en él a crecer, a gestarse un temor a los espacios cerrados me van a dejar sin oxígeno. ¿Sí? Este niño crece y comienza a tener fobia a los espacios cerrados, a un ascensor, por ejemplo. Este niño, ya adulto, no va a entrar nunca a un ascensor. Ahí está el temor. Y resulta
que él ya adulto le llaman a una cita de trabajo en un edificio de 12 pisos. Tiene que tomar un ascensor, es la única manera. Pero él dice, yo ya estoy acostumbrado a caminar, subo gradas, así es que no hay ningún problema. Llega al edificio y las gradas clausuradas. La única manera es el ascensor. ¿Qué va a decir él? No, yo a un ascensor no me he subido nunca, ni lo volveré a hacer, y no me voy a subir. ¿Y sabes qué? Pero vas a perder el trabajo. No importa, pierdo el trabajo. Y era un trabajo con una buena paga. Fíjate entonces cómo esta emoción que es del temor puede boicotear tu vida. Él tenía un objetivo: voy a ganarme ese puesto de trabajo. Pero esta emoción con la que yo no he podido lidiar, no he tratado, hace que ese empleo ya no sea para él. Fíjate, algo que fue creado por Dios, pero que fue dañado en el camino, puede destruir nuestro objetivo. Ahora, un poco asimila a esta persona que ha sido enterrada con todos estos miedos que tiene de no abrir su corazón a la gente por miedo de que sea enterrada. Pero el Señor quiere que te fructifiques, el Señor quiere ponerte con más, y dices, me da miedo, me da temor, a lo mejor y me hacen lo mismo. Ahí va a haber un cortocircuito. Y entonces esto es un problema que solamente Dios lo puede solucionar. Y gracias a Dios tenemos el mejor sanador de las emociones, Jesucristo. Hablemos ahora, les he explicado cómo funciona el temor en el alma, en la mente, ¿sí? En nuestro cuerpo. Pero resulta que espiritualmente también somos afectados. El mundo espiritual, hermanos, es mucho más real que el mundo natural. Existe, se ve. Tú puedes sentir lo que pasa en los ambientes espirituales. ¿Por qué? Porque nuestra esencia es espíritu, que ahora estamos en un cuerpo y que lo tenemos para transitar estos 80 años de vida en esta tierra. Pero en algún momento ese espíritu va a tener que dejar, y esa alma va a tener que rendir cuentas a Dios, ¿no? Entonces el mundo espiritual existe. ¿Por qué quiero llegar a este punto? Porque asimismo estos eventos traumáticos, como dañaron tus emociones, muchas veces también hirieron tu alma, y alguna parte de tu alma fue dejada en algún lugar de cautiverio. Y la Biblia habla de muchos lugares de cautiverio. ¿Quieres saber más de los lugares de los cautiverios? Únicamente lee los salmos. Y cuando tú lees como el salmista, como David decía, ay Señor, siento que mi alma está como en un hueco, como en un pozo, como en un lodo cenagoso. Todos estos son lugares de cautiverio. Todos esos es un lugar donde está parte de tu alma y que está ahí, que necesita ser libre, ¿sí? Entonces es real, existe. Por eso es que David escribía todas estas cosas, porque él estaba viendo clarísimo qué es lo que está pasando con su vida, hacia dónde le ha llevado sus temores, hacia dónde les ha llevado su pecado, por ejemplo, ¿verdad? Después de pecar, él dijo, siento que mi alma está como en el Seol. Es importante entonces aprender esto y saber de esto para que nosotros hagamos un recorrido por nuestra vida. ¿Y qué es lo que me está pasando? ¿No es cierto? Porque a veces yo no puedo salir y siempre estoy con lo mismo y tengo la misma lucha y tengo los mismos miedos, los mismos temores, porque seguramente algo pasó en tu vida. Aquella vez que fuiste enterrado, aquella vez que fuiste una persona no vista, aquella vez que no hubo quien hable bien de ti, quizás tu alma fue afectada, tu espíritu fue dañado. Pero yo quiero que hoy corramos a la cruz. Jesús es el único que puede arreglar todo esto. Y quiero que leamos en Isaías 61:1 la promesa que Jesús tiene para su pueblo. Esto lo dijo Jesús cuando fue a la sinagoga y dio su primer sermón. El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, dijo Jesús, porque me ha ungido el Señor
para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Quiere decir entonces que hay gente que está en cautividad, que hay gente que necesita ser libre, que hay gente que está prisionera, que hay gente enterrada, hermanos. Ahora, Jesús, cuando estuvo en la tierra, ¿fue realmente que alguien que llegó a la cárcel y lo sacó? ¿Una cárcel física? Por supuesto que no. De la tumba sí sacó a uno, a Lázaro, pero de una cárcel no sacó a nadie. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que esto existe, es real y es el mundo espiritual. Parte de nuestro ser puede estar ahí y Dios quiere hacernos libre de eso. Ahora, obviamente, en el mundo espiritual, si tú estás en medio de una jaula, de una cárcel, necesitas una llave. Y Dios también tiene las llaves. Y quiero darte un ejemplo de cómo se puede usar una llave espiritual. Salmo 16:10, un salmo de David. Dice lo siguiente: pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. David estaba viendo que parte de su alma estaba en el Seol. Y él dice: Señor, yo sé que tú me amas, tú no quieres verme ahí. Yo quiero que tú me saques de ahí. ¿Sí? Hasta ahí me siguen. Ahora, vamos al tiempo de Jesús. Cuando Jesús en Mateo 16:18 les comienza a preguntar a los discípulos, la gente dicen que ¿quién dice la gente que yo soy? Ellos le dicen, unos dicen que eres Isaías, otros que eres un profeta, que eres Elías, creo que era, no me acuerdo. Y ok, le dice, ¿y quiénes dicen que son ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Y Pedrito responde, no, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué contesta Jesús? Pongamos por favor, Mateo 16:18. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Aquí hay una llave, hermanos, hablando de este lugar de muerte en el que se encontraba David. ¿Cuál es la llave? Es la revelación de Pedro de que Jesús es el Cristo. Sobre esta revelación el Señor dice, tú vas a tener esta llave y sobre ti no va a haber ni muerte ni Seol. Las llaves de las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Quiere decir que siempre va a haber una llave para ser libres de este lugar de cautiverio. ¿Ya? Esto nada más era un ejemplo. Volvamos a nuestro tema. Estamos tratando el tema del temor. ¿Cuál es la llave que a mí me va a ayudar a ser libre del temor? A que yo ya pueda amar con libertad. ¿Cuál es esa llave que a mí me va a ayudar a entregarme por completo? Porque ya no quiero ser presa de mi pasado, de las cosas malas que me han hecho. Y esta llave está en 1 de Juan 4, 17 al 19. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Cuál es la llave? El amor. Regrésale un ratito. Regrésale un ratito al 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa el temor. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás lidiando con este temor, si tú sientes que has sido enterrado y que tú no quisieras estar ahí, tienes que tener el amor de Cristo, saber que Él no te quiere ver ahí, saber que Él siempre estuvo ahí,
saber que Él estaba contigo también capaz encerrado en ese lugar. Tú tienes que aprender de ese amor, de cuánto te ha perdonado, de cuánto te ha bendecido, de que a pesar de que has estado ahí, has sido una buena persona, has sido un buen padre, has sido una buena madre. Tanto se ha mostrado el amor de Dios en ti. Eso es lo que te va a ayudar a que tú ya no tengas miedo. Porque si el Señor estuvo contigo en el entierro, también va a estar contigo en los mejores lugares. Porque si el Señor ha estado contigo en las peores circunstancias, que de seguro va a estar contigo en los tiempos de regocijo. Este es el perfecto amor. Y el versículo 20, esto te va a volar la cabeza. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y esto, yo siempre he creído algo acerca de este versículo. Yo he creído que yo amo a Jesús porque Él me amó primero. Pero lo que está diciendo ahí no es eso. No está diciendo nosotros le amamos porque Él nos amó primero. No. Nosotros amamos ¿a quién? A todo el mundo, al prójimo. Vamos a amar al pecador, vamos a amar al arrepentido, al que no se arrepiente también. Vamos a amar al hermano que está cerca, vamos a amar a la suegra, vamos a amar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios, quien nos amó primero, nos ha impregnado tanto de su amor que ahora yo tengo muchísimo para dar. Dije, yo tengo muchísimo para dar. Amén. Quiero que volvamos un momento a esta primera imagen del billete. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un billete y el otro, el de la izquierda y el de la derecha? La procedencia. El billete de la derecha, ¿sabes de dónde viene? De ahí viene. De alguien que sí sabe administrar, de alguien que sí sabe tratar a las personas, de alguien que sabe que son personas y fueron bien tratados, que tuvieron padres presentes, que tuvieron líderes que conectan con el corazón. ¿Sabes cuál es la diferencia con el otro billete? La procedencia, como te dije. Mira de dónde viene el otro billete. De ahí viene el otro billete, del entierro, del dolor, del desprecio, del rechazo. De ahí podemos venir tú y yo. Y la gente que va a enviar a este lugar posiblemente vengan así. ¿Cómo nosotros podemos recogerles si a lo mejor estamos en peores circunstancias que ellos? Por eso necesitamos llenarnos de tanto amor para abrazar a esta gente que viene dolida, esta gente que viene rota, dañada, que puedan ver en nosotros el verdadero amor de Dios.